con el IRS, también lo vemos con departamentos de renta de estados, especialmente en el área de sales tax, que hay que tenerle mucho cuidado. Con sales tax, las auditorías recientemente solamente hemos visto en Florida, pero son bien complicadas porque en muchos casos ellos lo que hacen es agarran un mes o 2 meses o un trimestre y dicen, voy a chequear este trimestre, y se chequean factura por factura de cliente que le cobraste, que no le cobraste. Cuando compraste mercancía, si la usaste tú, si no la usaste tú, si compraste insumos, que si pagaste sales tax en esos insumos o no, todo eso lo revisan en ese momento y agarran y dicen, ok, ¿cuánto encontré el error? Ahora, el error no es que encontraron un error, es que no encontraron evidencia que pagaste el sales tax. Entonces, si no lo pagaste, si lo pagaste, pero no le diste las evidencias adecuadas, también lo vas a pagar. Y el problema es que ellos dicen, ok, ¿cuál es el periodo abierto todavía para auditoría? 3 años. Ok, perfecto. Este mes tiene un porcentaje de error en 5%. Voy a agarrar 5% por mes de margen de error desde los últimos 3 años. Y cobran eso. Y te salen con un número. Son $50,000 en impuestos adeudados, el 5% por mes de cada 3 años. Y las penalidades e intereses ahorita suman $120,000. ¡Pum! Como Condorito. Es así, o sea, y entonces toca el trabajo de demostrarle que eso no es así. Entonces imagínense el trabajón. Porque y el ellos agarran de los recibitos, de buscar el recibito que tenías guardado para documentar que pagaste el sales tax. Entonces ahí es en donde los sistemas electrónicos nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, si uno hace compras en línea, las facturas quedan ya ahí grabadas y puedes exportarlas de forma fácil. También es importante no contar con los proveedores de forma electrónica, sino bajarlo uno mensualmente, trimestralmente, para tener respaldo, porque ellos no tienen responsabilidad de guardar esa información a largo plazo, uno la tiene, de que pagó el sales tax, y de que si no estás pagando el sales tax y tú estás usando el equipo o los insumos que compraste dentro de tu empresa, no para reventa, que se aseguren de pagar el impuesto sobre el uso. Eso también es sumamente importante. Parémonos ahí porque ese es un punto que siempre la gente, o sea, hay muchas dudas, la gente no lo entienden el concepto. Entonces vamos a pararnos ahí y vamos a explicar ese concepto. El impuesto a las ventas es un impuesto que se llama Sales and Use Tax. Es impuesto a las ventas y al uso. Entonces, ¿cómo funciona? Yo, empresa, vendo un producto a un usuario final. Si se lo vendo a un usuario final en el estado donde yo estoy, o sea, si yo estoy en Florida y le vendo a alguien que es usuario final de ese bien en Florida, yo tengo la obligación de cobrarle impuesto a las ventas, ¿ok? Y enterarlo. Ok, pero ¿qué sucede cuando yo vendo fuera del estado? No tengo obligación de cobrarle si yo no tengo operación en ese otro estado. O sea, que si yo le vendo a alguien en Nueva York, yo no le tengo que cobrar impuesto a las ventas. Pero ¿qué pasa? El sales and use es el sale por la venta, pero también el que lo usa tiene responsabilidad de pagarlo. Entonces, ahora volteémonos y tu empresa compra algo máquina, que va a usar. Por ejemplo, una máquina. Ajá, una máquina. Entonces, explícanos, Jorge, cómo funciona el use tax, el impuesto al uso, sí, que es la misma tasa del sales tax. Sí, yo recibo la máquina, veo que no pagué el sales tax. Ajá, la compraste fuera del estado. La compré fuera del estado. La compré fuera del país o fuera del estado, es diferente. Recibo la máquina, la instalo y la empiezo a usar. En el momento de que la recibo, en el momento que la instalo, dependiendo de las reglas específicas de su estado, va a tener que reportar en ese mes o en ese trimestre el impuesto de ese uso. O sea, si yo compré la máquina por $10,000 y yo tengo que pagar el 7% en Sales and Use Tax en mi condado, yo tengo que pagar mis $700 de impuesto al estado, en este ejemplo, a Florida, porque yo estoy usando en Florida. Pero en otro estado puede ser diferente. En Texas, en Houston es el 8.25%, basado en su tasa. Entonces, no lo pagué en el momento de la compra, sino que lo voy a pagar en el momento de que yo lo recibo y lo uso.
También puede pasar que, por ejemplo, pago en el otro estado. Que pagué en el otro estado. Ok, entonces ya no tengo que pagar aquí porque ya pagué en algún sitio. Pero tienes que tener la prueba. Tienes que tener la prueba, correcto. Lo otro que también pasa a veces es que lo compras fuera del país y lo importas y tú te encargas de la importación. En algunos casos hemos visto que en el momento de importación te cobran el sales tax, pero en otros casos no pasa. Incluso hemos visto casos que no pasa y después a los meses el flete, la compañía de logística, le tiene una obligación de reportarle al Estado y dice, esta persona importó tanto y te llega tu facturita del sales tax de esa máquina. Esto aplica, esto de Sales and Use Tax que estamos explicando, aplica para los negocios, pero también aplica para las personas. Es decir, si usted vive en Florida y usted va y compra en Nueva York o compra online en Nueva York a una empresa que está en Nueva York y le compra una obra de arte y le paga $10,000 por esa obra de arte y se la mandan, se la envían por FedEx o por UPS a su casa en Florida. Déjenme decirles que UPS y FedEx van a reportar al Departamento de Rentas de Florida que usted recibió por un valor de $10,000 un activo que compró. Y le va a llegar una facturita, muy probablemente a su casa. O sea, que usted tiene la obligación de pagar ese impuesto al uso al Departamento de Rentas de la Florida. Esto es una persona natural, no estamos hablando de una empresa. Entonces, estén muy pendientes porque insisto, es responsabilidad nuestra. Cuando digo responsabilidad nuestra es que yo no sabía, no, es que el que no sabía no quiere decir. Usted tiene que revisar que si usted compró algo y no pagó impuesto a las ventas, en esa factura no aparece que pagó impuesto a las ventas en el estado, usted tiene la responsabilidad de, si usted es el usuario final, ojo, si usted lo está comprando para revender, esto no aplica porque si usted está revendiendo, pues no tiene que pagar impuesto a las ventas. Pero si usted lo está usando o lo está incorporando en un servicio, ¿verdad? Y es parte de su costo, que es otro tema. Jorge, quisiera que nos explicaras allí un poquito cómo funciona, por ejemplo, si yo compro insumos que utilizo para prestar un servicio, ¿ok? ¿Cómo y debo o no debo pagar impuestos? Porque eso también lo hemos visto. Entonces, no, pero es que eso yo lo uso para venderlo. Bueno, pero es que no estás vendiendo el producto como tal, sino que lo estás usando para hacer un servicio, por ejemplo, que no tiene luego impuesto. Cuéntame cómo funciona allí y qué debes hacer. Sí, depende mucho de las circunstancias particulares del negocio y del producto. En ciertos aspectos se puede incluir dentro del precio del servicio y mientras tú hayas pagado el sales tax en el momento de comprarlo, no tienes responsabilidad de cobrarlo a tu cliente y el cliente está comprando un servicio significa que no tienes que pagarlo. Pero eso varía muchísimo, eso no puede ser diferente de estado en estado y puede variar de producto en producto. Entonces no asuman que eso es una regla y hay que chequear con su departamento de rentas estatal para estar seguro. Una de las complicaciones con el sales tax es que varía de estado en estado. O sea, las normas. Y de condado en condado. Y muchas veces de condado en condado. Entonces, ustedes hay que chequear. Y también de estado en estado no es solamente que cambie la tasa, es que cambien cómo aplican la tasa. Correcto. También, por ejemplo, existen estados que lo que se llaman, que son basados en el origen y hay estados que son basados en la destinación. Y entonces puede variar la tasa dependiendo de si te lo enviaron de un sitio o lo recibiste en un sitio. Incluso hay estados que son compuestos, que tienen las dos. Entonces no entremos en eso hoy. ¡Qué facilita la cosa! Pero bueno, la idea es dar la información para que ustedes, nadie pretende que se hagan expertos, para eso pues hay profesionales que ustedes pueden contratar y los pueden ayudar, pero insistimos siempre en que ustedes tienen que tener un marco de referencia que los ayude a poder saber si están tomando en cuenta todas las variables, hacer preguntas educadas que les permita a ustedes entender si el proceso se está completando bien. Eso es súper relevante y por eso insistimos en la educación y en explicarles cosas que son relevantes para que ustedes se den cuenta de que esto no me suena, esto me parece que falta algo, alguna vez oí la 5472, ¿será que la estoy presentando o no? Vayan y revisen. Y si no, nos llaman y para ver cómo se los resolvemos. Pero son cosas bien importantes de tomar en cuenta y que tienen que tener la precaución. Jorge, me gustaría que hablara